Hola amigos, hoy vamos a ver en una nueva clase de álgebra lineal, vamos a hacer un ejercicio en el cual al mismo tiempo vamos a practicar a calcular la base dual, vamos a escribirlo por aquí, la base dual de una base dada. Bien, ¿qué es esto de la base dual? Bueno, pues es el objetivo de este vídeo y vamos a apoyarnos, como digo, en el siguiente ejemplo. Dada una base B, la escribimos como hacemos siempre aquí, un poco más en grande, nos dan la base que está formada por el 1, 0, 0, el 1, 1, 1 y el 0, 0, 1. Bueno, pues vamos a calcular la base dual a esta. Para ello lo primero que vamos a hacer es, bueno, vamos a recordar cuál es la base canónica. La base canónica la escribimos como B sub C, es la 1. Fijémonos que se parece bastante a la que nos han dado en nuestro ejercicio. La base canónica es esta que estamos presentando. Y cuando nos piden la base dual vamos a ver que está muy relacionado con la base canónica. La base dual a una base cualquiera, esta B que nos han propuesto, consiste en hacer lo siguiente. Fijémonos que un vector, vamos a llamar antes de nada, fijémonos, vamos a hacer lo siguiente, a esto lo voy a llamar V sub 1, a esto voy a llamarlo V sub 2, y a este vamos a llamarlo V sub 3, es decir, la base B genérica está formada por tres vectores V sub 1, V sub 2 y V sub 3, y la canónica, de manera general, se llamará E1, E2 y E3, que son vectores muy conocidos, el 1, 0, 0, el 0, 1, 0 y el 0, 0, 1. Bueno, pues ¿en qué consiste esto la base dual? Consiste, veremos, un vector cualquiera de coordenadas x1, x2, x3, vamos a poner, yo debería ser capaz de expresarlo siempre de la siguiente manera. Fijémonos, como x1, que multiplica a e1, al 1, 0, 0, ¿estamos de acuerdo? Más x, vamos a sacar el x2 fuera, más x2 por el 0, 1, 0, y más el x3, 0, 0, 1. Hasta aquí de acuerdo. Por las propiedades, este x1 podría entrar dentro multiplicando aquí, el x2 aquí y el x3 aquí, y al sumarse los tres vectores nos daría este. De tal manera que un vector cualquiera siempre puede descomponerse, esto es lo importante, en función de la base, los vectores de la base canónica. Ahí veis que han aparecido el E1, el E2 y el E3. Con lo cual, esto uno puede escribir que es x1, que es un escalar, por E1, que es un vector, más x2 por E2 y más x3 por E3. Bueno, hasta aquí no es difícil y hemos visto que cualquier vector se puede expresar en función de los vectores de la base canónica. Ahora podemos ver, y en eso va a consistir nuestro ejercicio, que si yo soy capaz de poner estos tres vectores, el E1, el E2 y el E3, en función del V1, V2, V3, pues podría expresar ese vector cualquiera en función, en lugar de E1, E2, E3, en función de V1, V2, V3. Eso dará lugar a la base dual. Vamos a hacerlo. Fijémonos, el V1 es el 1, 0, 0. Por lo tanto, y el E1 estamos viendo ya que es, en este ejercicio es fácil verlo, porque el E1 es el V1. ¿Lo estáis viendo? No hay ningún problema. El E3, voy a dejar ahí un hueco, ahora veréis por qué, el E3 también es el V1, el V3, perdón. Por lo tanto, ahí el trabajo ya está hecho, he puesto E1 y E3 en función de V1, V2, V3. Bien, muy fácil. Y el E2, ¿cómo se puede conseguir? Fijémonos, el E2 es el 0, 1, 0. Bueno, pues si lo quiero conseguir como una combinación lineal de V1, V2, V3, podemos ver que si yo cojo V1 y le resto, perdón, el V2, debe ser el V2, y le resto el V1 y le resto el V3, obtengo E2. ¿Estamos de acuerdo? Se ve fácilmente. Este vector menos este me da el E2, que es el que yo busco. Bueno, una vez que he conseguido esto, en este caso era fácil, a veces es un poco más complejo, pero bueno, se acaba sacando. Yo sé que aquí puedo seguir trabajando y eso va a ser igual a ¿qué? A x1 por v1 más x2, que multiplica ahora E2, es v2 menos v1 menos v3, y más x3 por v3. Ahora, fijémonos, si yo reorganizo aquí todo, yo puedo decir que lo que multiplica a v1 es x1 menos x2, el x1 de aquí y el x2 aquí con signo menos, por v1, más el x2 por el v2, solo hay un v2, que es este x2, este factor, y más x3
ahora los que multiplican V3 menos X2. Fijémonos que hemos puesto todo en función de V1, V2 y V3. Bueno, pues a esto que aparece aquí, este es el V1 asterisco. Este de aquí va a ser el V2 asterisco y este de aquí será el V3 asterisco. Eso es la base dual. Podemos ver, en el enunciado nos decía, dada la base B, esta que vemos aquí, se denota por V1 asterisco el primer elemento de la base dual de la base B. El número V1 asterisco en 2, 1, 2 es igual a el V1 asterisco en 2, 1, 2, pues podemos ver que será como la base dual, fijémonos las coordenadas de la base dual, lo podemos expresar así, B serán V1 asterisco, V2 asterisco, V3 asterisco. Bueno, pues esas nuevas coordenadas, en nuestro caso, nos pedían la primera, esta de aquí, es x1 menos x2. x1, x2 y x3. x1 menos x2 será 2 menos 1. Por lo tanto, el resultado es 1. El resultado es 1. La primera coordenada de la base, el primer elemento de la base dual de la base B, es el 1. Por lo tanto, marcaríamos la opción A. ¿De acuerdo? Pero bueno, si os hubieran pedido la base dual completa, pues no habría ningún problema, porque la segunda componente habría sido V2 asterisco, habría sido igual, fijémonos es x2, con lo cual directamente es el 1, y V3 habría sido, fijémonos, el x3 menos x2, eso habría sido 2 menos 1, que es 1. Por lo tanto, esto habría sido 1, 1, 1. Que dicho de otra manera es expresar el vector 2, 1, 2 en las coordenadas de la base V1, V2, V3. Por lo tanto, estas de aquí, que nos daba el enunciado del problema, al final fijaros que es un cambio de base, esto lo tenemos explicado en la teoría, estas son las coordenadas en la base canónica y 1, 1, 1 sería la manera de expresar ese vector en la base B que tenemos aquí, o también conocido como la base dual. Bien, pues ya sabéis lo que es la base dual, como veis está completamente relacionado con los cambios de base, que esto está explicado en otros vídeos de Mister 5, pero bueno, nos habían pedido hacer algún problema de base dual, pues aquí está. Muy bien amigos, un saludo, hasta la próxima.